Estamos ya en la semana 15, jóvenes, es decir, estamos bien avanzados en el curso. Solamente nos faltan 2 disciplinas filosóficas, la estética y la filosofía política. A ver, ¿han visto alguna vez cuando están caminando por la calle que una peluquería se llama estética? En las peluquerías usualmente dice estética. Y esa es una primera pauta para ver sobre qué reflexiona esta disciplina filosófica. ¿Qué van a hacer las personas a una estética? O cuando dicen cirugía estética. Quiero que un poco conecten sus conocimientos previos con la disciplina filosófica. Cuando uno se hace una cirugía estética, ¿cuál es el fin de esta cirugía? Tiene que ver con un concepto clave. La pregunta es, ¿con cuál? Así es, tiene que ver con la belleza. Perfecto, perfecto, no tiene que ver con la belleza. Entonces, no está mal que de buenas a primeras ustedes asocien la palabra estética con la palabra belleza. Es un buen inicio, pero es mucho más, como vamos a ver el día de hoy. A ver, jóvenes, la palabra estética proviene de la voz griega aiestetike, o aiestesis, o de la voz latinas, ¿no? Digamos, estética. Entonces, jóvenes, tiene que ver con la percepción o sensibilidad. La pregunta es, ¿por qué, profesor? Esto se explica por el primero que utilizó la palabra estética, ¿no? Baumgarten. Este filósofo alemán fue el primero en utilizar este concepto y con él quiso referir a en lo sensorial se expresa el arte y se crea la belleza. O sea, la estética reflexiona sobre el arte, pero las obras artísticas buscan la belleza y la belleza se manifiesta en lo sensorial. Un ejemplo de eso podría ser, vean este cuadro, jóvenes. Estoy viendo el cuadro. Toco la escultura. He oído un nocturno de Chopin. Entonces, puesto que, digamos, nuestros sentidos, los oídos, la vista, captan la belleza, ¿no? El término de estética relaciona sensibilidad, podríamos decir, digamos lo sensorial, y la belleza, ¿no, jóvenes? Ahora, digamos, la idea de la belleza es una idea bastante confusa, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, las ideas matemáticas, donde 2 más 2 es 4, la suma de los ángulos internos de un triángulo es tanto, por ejemplo, esta escultura que está acá, que estoy señalando con rojo, ustedes ven en su lámina, es, estimados jóvenes, una escultura que, miren, según la siguiente explicación, tiene belleza. ¿Por qué? Porque el rostro joven y sereno de María es signo visible de la realidad interior del personaje. Tranquilidad. Ha muerto su hijo, pero está tranquila. Se resigna, ¿no? Entonces, probablemente este rostro exprese la tranquilidad del espíritu que tiene María, ¿no? Entonces, los ojos son las ventanas del alma, decían los griegos, ¿no? Entonces, digamos, tu exterior refleja tu interior. Por eso no sé si han visto en la mayoría de películas, los que son malos son, digamos, desagradables físicamente. ¿Cómo son las brujas, por ejemplo? Bueno, no todas las brujas, ¿no? Pero digamos, la mayoría de brujas de dibujos antiguos eran, ¿no? Porque su interior era así. Es un ideal griego, ¿no? Entonces, María es no solo modelo cristiano, sino ya, muy bien. Entonces, esto puede parecer bello para una persona, pero yo estoy seguro que si Nietzsche viera este cuadro diría que no es bello. Porque está transmitiendo en realidad una idea decadente, la compasión, ¿no? Según Nietzsche debemos tener la moral del amo, vengarnos. Cuando nos hacen algo, vengarnos. Entonces María debería estar armando una revuelta porque mataron injustamente a su hijo. No este rostro, pues, no la humildad, eso es debilidad. Entonces, ¿ven? A una persona le puede parecer, vamos a ver otra, ¿no?
Otro puede decir, ¿cómo la muerte de Sócrates, profesor, de manera injusta, va a ser algo bello? Entonces, digamos, la idea de, digamos, de belleza es confusa. O sea, lo que es bello para una persona no necesariamente lo es para otra persona. Ahora, ¿no? Temas estéticos. La belleza, como hablamos con esto de estética, el gusto y la naturaleza de las manifestaciones artísticas. La pregunta es, jóvenes, ¿cualquier objeto en un museo es arte? ¿Qué creen ustedes? Yo pongo un celular en un museo y le pongo, ¿no?, una firma, y ese celular es un objeto artístico, porque alguien podría poner un urinario, como lo hizo Marcel Duchamp, ¿no? Este artista francés que tuvo la osadía de intentar exponer un urinario en la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York en los Estados Unidos. Ahora, la idea que quería transmitir Duchamp era que si un varón entra a los servicios higiénicos y ve un urinario, ¿no?, y ve esto, es un urinario. Pero si está en Sodimac y ve eso, es una mercancía. Entonces, la pregunta es, si eso está en un museo de arte, en un museo, ¿acaso el museo no te exige que tú veas esto como un objeto artístico? Entonces hay, o existen artistas que han llegado muy lejos, ¿no? Han defecado mi obra de arte y ponen, digamos, ¿no?, heces. Otro artista, digamos, le ponía su huella digital a los huevitos, ¿no?, y vendía. Otro artista inflaba globos y decía globos con, ¿no?, globos con aire de artista. Entonces, esos objetos son objetos artísticos. Entonces, así es, ¿no?, el amparte, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, ¿este movimiento, ¿no?, es una nueva perspectiva del arte o es una decadencia del arte? Hay opiniones encontradas, ¿no, jóvenes, a este respecto. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ver la historia de la estética a través de, digamos, la historia de la filosofía. Y como es usual en un curso de filosofía, vamos a detenernos en los filósofos griegos. Por ejemplo, para Platón existían, recuerdan ustedes, dos mundos: mundo sensible y mundo de las ideas. En este mundo sensible, tú puedes ver un libro como este, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál es la esencia de este libro? Para Platón, ¿no? Para Platón, ¿cuál es la esencia de este libro? Muy bien, la idea de libro, así es, ¿no? La esencia de los libros es la idea de libro, ¿no? La idea de libro. Entonces, cuando tú vas al Parque de las Leyendas y ves una jirafa, digamos, la jirafa es la copia de la idea de jirafa. Este celular es la copia de la idea de celular. Ahora, cuando tenemos un artista que está imitando a la jirafa que está en la naturaleza, por eso el arte es una mímesis, se trata de imitar lo que está en la naturaleza. Cuando un artista pinta, digamos, un ocaso, pinta una catarata, ese artista está imitando la naturaleza. Pero para Platón, este artista está imitando, digamos, una jirafa, pero esta jirafa, a su vez, es la copia de la idea de jirafa. Si un artista pinta este libro, el artista está imitando, copiando este libro en un lienzo, pero a su vez este libro es la copia de la idea del libro. Y por eso Platón dice que el arte es la copia de una copia, ¿no? Entonces, mejor sería captar las ideas en vez de hacer un cuadro de una mujer bella, porque la mujer es copia de la idea de belleza y el artista es una copia de la mujer que es una copia de la copia. Entonces, mejor sería
captarla, ¿no? Entonces el artista copia lo que percibe, copia la idea de lo bello, por ende jamás alcanzará, ¿no?, la belleza en sí con su arte. Por eso Platón tenía una idea peyorativa y negativa del arte. Lo que pasa es que en el mundo griego los artistas no tenían el peso que tienen ahora, y eso también lo prueba Aristóteles. Aristóteles hace una clásica clasificación entre saberes productivos, saberes prácticos y saberes teóricos. Los saberes productivos, jóvenes, se trata de buscar el conocimiento con el fin de producir o crear objetos bellos. Llevo un curso de pintura para crear cuadros bellos, ¿correcto? Ahora, los saberes prácticos, yo busco el conocimiento para guiar las acciones humanas. Acabamos de ver la ética. La ética para Aristóteles es un saber práctico. El arte acá está en saber productivo. ¿Por qué? Porque yo investigo qué es el bien para ser una buena persona. Y hay los saberes teóricos, o existen los saberes teóricos, que son los saberes que buscan el conocimiento, ¿no? O digamos, claro, buscan el conocimiento como un fin en sí mismo. Pregunta, ¿la filosofía para Aristóteles qué tipo de saber es? Eso lo vimos en la semana 3. O la metafísica, lo que conoce el primer motor inmóvil. ¿Qué tipo de saber es? Teórico. Entonces, esto es escalonado. El arte, para, digamos, Aristóteles, ¿no?, la ética, la política y la filosofía es lo más elevado que existe, ¿no? Ciencia teórica. Bueno, eso tiene que ver mucho, jóvenes, con que los griegos, como tenían ocio, tiempo libre, recuerden, los griegos denostaban a los que trabajaban con las manos, ¿no? Y valoraban muchos a los que trabajaban con la mente, ¿no? Con la mente. Entonces, por eso el artista tiene que estar, digamos, con el cincel, el escultor, el pintor, ¿no? Digamos, en cambio el filósofo, ¿no?, el matemático, el físico, ¿no? Entonces ellos, digamos, despreciaban las labores con la mano. Por eso tenían esclavos, ¿no?, para que hagan esas cosas, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces vean, ¿no?, había una visión negativa del arte, al menos de los filósofos griegos, podríamos decir, ¿no? Ahora, con todo, Aristóteles lo clasifica y es una forma de saber. ¿Por qué? Porque, jóvenes, o sea, hacer esta escultura no cualquiera lo hace, pues, ¿no? La persona que hace eso necesita una técnica, es decir, necesita el conocimiento para producir, ¿no?, y crear eso, ¿no? Conocimiento de la misma escultura, pero también, por ejemplo, jóvenes, el artista debe aprender las proporciones del cuerpo antes de dibujar uno. Entonces, miren, por ejemplo, no le va a poner 3 pectorales, ¿no? Entonces, si uno ve anatómicamente, este artista dominaba, ¿no? Esta escultura es mucho más lograda, ¿no? Laoconte y sus hijos, este famoso sacerdote troyano que sabía que había algo raro en el caballo de Troya y dijo que quemen el caballo de Troya, ¿no? Pero como estaba yendo en contra del destino, los dioses siempre ayudan a que el destino se cumpla. Entonces Poseidón envía a su serpiente marina, ¿no? Miren estos detalles, jóvenes, los pectorales. Miren estos músculos que están acá. Miren las venas que está acá, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, jóvenes, digamos, ¿no? Entonces, claro, bueno, los griegos siempre cultivaban el cuerpo, por lo que acabamos de ver, ¿no? Esta dualidad, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces, jóvenes, miren, ¿no? Hay un conocimiento de esto, ¿no? Entonces, jóvenes, de nuevo, ¿eh?, es un tipo de técnica, es un tipo de saber, ¿no? Pero, digamos, no es un saber. Bueno, ahora, para los griegos, la belleza tenía que ver con la armonía, ¿no? Con la armonía. Incluso Aristóteles llega a decir en la Ética Nicómaco que alguien no puede ser bueno y feo. El bueno es bello, porque para los griegos había una triada: belleza,
virtud, verdad, ¿no? Quien es virtuoso dice la verdad. Y, digamos, no tiene que ver con eso. Ahora, un poco hablando ya de la escultura en el mundo antiguo, tenemos que, digamos, la tradición suele aducir que fue Dédalo. Porque antes de Dédalo, las personas hacían esculturas como los bustos que tenemos de Pericles. Porque, obviamente, es mucho más fácil hacer una persona quieta. En cambio, hacer, digamos, ¿no? Digamos, escultura es mucho más difícil, y creen que fue Dédalo el primero que le dio movimiento a las esculturas. ¿Quién es Dédalo? El que le hizo al rey Minos el laberinto del Minotauro, y es el padre de Ícaro, ¿no? El que le pone alas, porque el rey Minos lo perseguía, vuela cerca al sol, y eso sí es conocido, ya. Él es padre de Ícaro, ¿no? Muy bien. Ícaro es, en la iconografía medieval, es el sinónimo de la desobediencia. Su padre le dijo, no vueles muy cerca al mar porque te vas a mojar, pero tampoco muy cerca al sol, ¿no, jóvenes? Muy bien, nos vamos ahora a la época moderna. A ver, jóvenes, ¿qué era el criticismo de Kant? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué es el criticismo? De Kant. ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Por qué hoy día están tan callados, como si estuvieran ausentes? ¿Qué es el criticismo? ¿No? Ya, síntesis del racionalismo y el empirismo. El conocimiento empieza en la experiencia, pero necesita de la razón. Conocemos el fenómeno, más no el nómeno. Eso es nociología, crítica a la razón pura. ¿No? Semana 10, si no me equivoco. Luego vimos la crítica a la razón práctica. A ver, eso sí está acá cerca, cerquísima. ¿Cuál es el concepto fundamental de la ética kantiana? La buena voluntad, el deber. El que hace el bien lo hace de corazón, no hace una acción esperando algo a cambio. Eso es una moral heterónoma, es una moral autónoma, que sigue imperativos categóricos. Debes estudiar porque debes estudiar. Y recuerden los dos imperativos, el de la universalidad y el de la dignidad, así es. Eso está en la crítica a la razón práctica, ética. Entonces miren, Kant escribe un libro sobre nociología, otro sobre ética, pero Kant también tiene un libro sobre estética, ¿no? Es la famosa, ¿no?, digamos, crítica a la facultad de juzgar. Y en ese libro, estimados jóvenes, el gran Immanuel Kant, digamos, hasta el tiempo de Kant, jóvenes, el arte estaba supeditado o al conocimiento o a la moral, ¿no? Entonces, desde el conocimiento el arte se ve como algo inferior. ¿Por qué? Porque el conocimiento es objetivo y universal. En cambio, el arte tiene que ver con la imaginación y por ende es subjetivo. A ti te puede gustar Los Miserables, a otra persona no. ¿Correcto? ¿No? Entonces, era un conocimiento inferior. Digamos, desde el conocimiento, el arte es algo inferior, porque es subjetivo, oscuro, ¿no? Tiene que ver con la imaginación. Pero también la moral instrumentalizaba el arte, ¿no? Porque se trataba, por ejemplo, de crear algo, crear una pintura, crear una novela, pero con un fin ético, para moralizar a quien la leía, como las fábulas de Esopo. Por ejemplo, jóvenes, ¿han visto ese cuento Los Tres Chanchitos de Walt Disney? De 1931, creo. Los niñitos pequeños siempre les gusta, ¿no? No sé si alguna vez lo han visto con sus hermanitos. Bueno, yo lo he visto con mi hija muchas veces, algún tiempo hasta me aburría eso, porque una y otra vez, incluso esa cancioncita de la flautita ya, digamos, hasta tenía pesadillas con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero cuando yo me sentaba a ver eso con mi hija, me daba cuenta que el fin era como una fábula, ¿no? Entonces uno le puede explicar a un niño y decirle, mira, ¿ves?
esta persona trabaja, no es como los otros, ¿no? Que están buscando tocar el violín, esto. Entonces, imagínate que el lobo es el COVID. Viene, ¿no? Entonces, quien es profesional, ha hecho, digamos, una buena casa, se puede, pero mira, los otros, entonces uno puede moralizar. Entonces, esa idea es una idea muy fuerte en, digamos, el arte, moralizar, ¿no? Moralizar, ¿no? En cambio, Kant no suscribe ninguna de las dos cosas. O sea, para Kant, y lo dice además en este libro, en esta tercera crítica, el arte es una finalidad sin fin, dice Kant, ¿no? O sea, el arte no tiene por qué comunicar ideas nociológicas ni ideas morales, ¿no? Con ello, Kant independiza, ¿no? Y esto es importante, es un mérito de Kant, ¿no? Independiza la belleza del conocimiento de la moral, ¿no? De la moral, ¿no, jóvenes? Entonces, son cosas distintas. Y por eso Kant, de manera coherente, escribió una crítica dedicada al conocimiento, escribió una crítica dedicada a la moral y escribió una crítica dedicada a la belleza, ¿no? Esta idea del arte por el arte, podríamos decir, ¿no? Es una idea de un francés que leyó acá, el arte no tiene por qué o sea, yo no tengo por qué comunicar ideas revolucionarias, formar conciencia de clase, no. El arte por el arte. Entonces, digamos, cuando alguien crea, lo hace por un impulso, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando componemos algo, es porque tenemos un sentimiento y sabemos que es nuestro deber, digamos, comunicar algo, ¿no? Pero no porque eso me sea útil para venderlo y para ser un gran artista, un Picasso, digamos, ¿no? No por el agrado, no, digamos, por cuestiones extrínsecas, podríamos decir, ¿no? Entonces, el arte es una finalidad sin fin, dice Immanuel Kant. Entonces, por eso acá le han puesto en su PPT, tiene la satisfacción en sí misma, ¿no? En sí misma, ¿no? Muy bien. Ahora, la obra de arte debe pretender validez universal y eso también es algo que hemos visto, ¿no? Muy bien. En la época contemporánea, jóvenes, tenemos a Hegel. Miren, esta definición que tiene Hegel de arte es muy poética. El arte es la expresión sensible de la idea. ¿Por qué, jóvenes? A ver, ¿qué era el idealismo para Hegel? ¿Qué era el idealismo para Hegel, estimados jóvenes? Muy bien, primero es la idea y luego es la realidad. Entonces, lo que dice Hegel es que el arte consiste en llevar a la práctica lo que se tiene como idea. Porque, obviamente, la obra de arte ha tenido que ser pensada, vivida, pensada, para luego ser realizada. ¿Cómo así? Esta pintura famosísima, ¿no, jóvenes? ¿No? ¿Qué dice Edvard Munch? ¿No? Edvard Munch escribe en su diario, 1892, ¿no? Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente, el cielo se tiñó de rojo, sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, ¿no? Entonces, sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. O sea, sintió angustia, ¿no? Entonces, tuvo la idea, vivencia, idea, y luego pintó este cuadro. Y bueno, el mismo Edvard Munch confiesa que esta cara la saca porque él va a un museo en Francia y ve una momia de la cultura Paracas, ¿no? De la cultura Paracas. Y, digamos, trata, ¿no? De hacer eso. Entonces, ¿ven? Tuvo la idea y la materializó. Otro ejemplo. Acá está Sócrates. Uno puede hacer una clase de Platón con esta imagen, ¿no? Miren, Sócrates les explica el juicio de Sócrates, pero, por ejemplo,
Quien ha hecho este cuadro ha leído el Fedón, porque es el Fedón en el que Sócrates muere. Y la pregunta es, ¿qué idea nos transmite? ¿Sócrates está triste? No, porque en el Fedón la tesis que defiende Platón es un diálogo de Platón. Platón dice que el alma es inmortal. Entonces, por eso, también dice poéticamente Platón, la filosofía es la preparación para la muerte, porque el filósofo cae en la cuenta de que lo fundamental es el alma y que mi alma es inmortal. Entonces, mi alma va a dejar este cuerpo. De lo que se trata toda la vida es de ir preparando a que mi alma deje este cuerpo. Por eso el sabio no solamente sabe vivir, sino que también sabe morir. ¿Correcto? Entonces, ¿ven? Él quiere transmitir esa idea platónica, que la filosofía es una preparación para la muerte y que el sabio sabe vivir, pero también sabe morir. ¿Correcto? Es como cuando ustedes les preguntan en la universidad, ¿qué idea busca transmitir Madame Bovary? Muy bien, ¿no? O sea, ¿no? Hay la expresión de una idea. Esa idea es, por ejemplo, hegeliana. Entonces, la estética estudia la belleza artística. Bueno, ustedes saben que también hay belleza natural. O sea, cuando uno ve un ocaso, no es que, digamos, alguien haya creado ese ocaso, ¿no? Entonces, la belleza artística es cuando el artista deliberadamente crea algo, ¿no? Y bueno, así como nosotros necesitamos bienes materiales, ¿no? Necesitamos agua, comer, nuestro espíritu también necesita arte. Es un alimento espiritual, podríamos decir. Necesitamos consumir novelas, poemas, películas, escuchar música y más, ¿no? Muchos dicen, ¿qué sería la vida del hombre sin el arte? Sin Mozart, ¿no? Sin Vivaldi, sin Van Gogh. Bueno, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a Friedrich Nietzsche. ¿Qué recuerdan de Nietzsche? ¿Qué recuerdan de Nietzsche, estimados jóvenes? ¿Qué pasó con la vitalidad del Salón 25? Profesor, que Dios ha muerto. Sí, muy bien. Crítica al cristianismo, vitalismo, seguir nuestros instintos. Muy bien, y ahí está la diferencia clave entre espíritu apolíneo y espíritu dionisiaco, ¿no? Espíritu apolíneo y espíritu dionisiaco. Recuerdan que el espíritu apolíneo tenía que ver más con la razón, con la mesura, ¿no? Entonces, para la mayoría de historiadores, la cultura griega era una cultura admirable porque era la cultura de la medida, ¿no? Del orden, de la simetría, de la luz, o sea, de Apolo. Lo que dice Nietzsche es que hay otro Dios, ¿no? Hay otro Dios, ¿no? Miren, desde pequeño le gustaba su vino, ¿no? ¿Quién es ese Dios? El Dios del vino, ¿no? Acá también, digamos, está, ¿no? El representado, es Dionisios. Y claro, el espíritu dionisiaco tiene que ver con lo instintivo, la desmesura, ¿no? Por eso Eurípides cuenta en su famosa tragedia Las Bacantes son las sacerdotisas del dios Baco, que, digamos, primero, las fiestas dionisiacas, o dentro de las fiestas dionisiacas, digamos, se representaban las tragedias. Porque la idea de las tragedias, ya al menos con Eurípides, dice Nietzsche, es hacernos recordar que no somos solamente racionales y que, digamos, somos mortales. Hay una tragedia de Eurípides que se llama Hipólito, donde Hipólito era un sacerdote de Artemisa y quería ser casto, y Afrodita se molesta porque no quería darle tributo a ella, gozar de las artes amatorias. Y hace, digamos, la pareja de su padre se enamore de él no acepta y la pareja lo acusa con su padre, ¿no? Y al final él, digamos, se da cuenta que, ¿no? El que ve esa tragedia, el mensaje era, recuerda que no eres un dios, eres mortal y estás sometido a ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, Dionisios, ¿no? Entonces,
No es casualidad que, como dice Eurípides, en las Bacantes, que es otra tragedia, las sacerdotisas juntaban vino y hacía que la gente se embriague. Y todo terminaba en orgías. Esa era la manera de darle tributo a Dionisio, ¿no? Ahora, para Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer, ¿no? La embriaguez, jóvenes, ¿no? Tiene que, digamos, es importante porque una de las formas de conocer qué quiere nuestra voluntad es embriagándonos. Porque cuando uno está lúcido, racional, su voluntad quiere algo, pero la razón la aplaca. Entonces, por ejemplo, cuando una persona toma, pensemos, y hace algo, ¿no? Besas a una persona y después les pides perdón porque tienes pareja. Entonces Nietzsche diría, ese chico siempre quiso hacer eso, sino que siempre ha estado racional y ha dicho, no, pues tengo que ser fiel. Pero cuando uno se embriaga, uno es. Y bueno, sabemos ahora ya que el alcohol, digamos, afecta esa parte donde está la reflexión. La reflexión es eso que nos hace pensar, ¿qué pasa si hago esto, si digo esto? Cuando tomamos, fluimos, podría decir tanto Schopenhauer como Nietzsche. Entonces, cuando uno se embriaga, sale nuestro lado instintivo, pasional, pero también nuestro lado artístico, podríamos decir, ¿no? Y no es casualidad en ese, a ver, no es casualidad en ese sentido que muchos artistas creen, digamos, necesitan tomar su copa de vino, emborracharse o consumir otras sustancias para crear, ¿no? Muy bien, acá les tengo un par de ejemplos. Sí, yo también creo eso, estimada, estimado, ¿no? Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, Nietzsche y la embriaguez, como impulso de creación, Sartre se drogaba con mescalina para escribir La náusea. Allan Poe, profesor, qué buenos cuentos, qué tal imaginación. No solo era imaginación, ¿no? También eran los efectos del opio. El mismo Sartre cuenta que por un tiempo veía crustáceos, o sea, ya alucinaba, ¿no? Baudelaire, ¿no? Digamos, miren, esta cita me conmueve mucho, ¿no? Dice, el estado excepcional del espíritu y los sentidos que puedo, a ver, el estado excepcional del espíritu y los sentidos que puedo, sin exagerar, llamar paradisiaco, si lo comparo con la pesada tiniebla de la existencia común y cotidiana. O sea, el mundo, Baudelaire lo prefería con opio, porque era diferente, no como la aburrida vida, ¿no? Sin nada. Y Bukowski dijo alguna vez, si no hubiese sido borracho, probablemente me hubiese suicidado antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Digamos, para ellos era una condición el, digamos, recurrir a este lado dionisiaco del vino y de ciertas sustancias para, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no? Se trata de hacer arte para superar el nihilismo e instaurar nuevos valores. O sea, con el arte le podemos dar sentido a la vida, porque ya saben que una vez que se asume la muerte de Dios, viene el nihilismo, la vida no tiene sentido. Entonces, una forma de llenar sentido a la vida es mediante el arte. ¿No, jóvenes? Baudelaire lo dice, ¿no? Digamos, y también Bukowski, ¿no? Incluso Nietzsche llega a decir, si tuviera que creer en un Dios, sería en un Dios que bailara. Porque el baile tiene que ver con lo espontáneo, jóvenes. O sea, tú no tienes que seguir una pauta para bailar, tienes que dejar que la música te lleve, ¿no? Por eso cada persona tiene una manera de bailar, ¿no? ¿Ustedes se consideran más apolíneos o dionisíacos, jóvenes? ¿No? Por el baile, por lo metódico, o sea, ¿con qué dios se identifican más? ¿Con Apolo o con Dionisios? No lo que quisieran ser, ¿eh? Sino lo que son, que es una cosa distinta. Yo con Apolo, jóvenes, ¿no? O sea, y de lejos, ¿no? Sí. Apolo, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche decía que la idea era lo que dice Josué, ¿no? Que los dos dioses cogobiernen, porque nunca va a poder solo gobernar Apolo. Siempre hay que darle a Dionisio lo que debemos darle. Muy bien, ¿no? Así es.
Adorno, jóvenes, era un teórico de la escuela de Frankfurt, o sea, alemán, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, pertenecía a la escuela de Frankfurt, es representante del neomarxismo, jóvenes del siglo XX, ¿no? Entonces, él era judío, le prohibieron enseñar en la Alemania del Tercer Reich, y entonces, digamos, viajó a Estados Unidos y comenzó a reflexionar, jóvenes, ¿no? Digamos, sobre las sociedades de masa. Entonces, él, digamos, creía que el tiempo libre, el ocio que tenemos las personas, no era para relajarse y distraerse en cosas, sino más bien era una oportunidad para desarrollarse, en el sentido de desarrollar nuestra verdadera naturaleza o realizar nuestra verdadera naturaleza, y también en hacer herramientas para cambiar la sociedad. Entonces, cuando tú creas una obra de arte, esta debe ser crítica y emancipadora. ¿No? Les tengo un ejemplo peruano. Manuel Escorza, redobles por Rancas. Manuel Escorza cuenta de manera genial cómo la Cerro de Pasco Corporation comienza a hacer un cerco y deja a los pobladores de Ranca, acá en Cerro de Pasco, con problemas de su ganado, esto, ¿no? Ellos se quejan con el Estado peruano. Y el Estado peruano, como siempre, prefiriendo a los de afuera, ¿no? Le da la espalda a los de Rancas y termina cometiendo una masacre. Y recuerdo, ¿no? 10 páginas antes que termine la novela, Manuel Escorza dice: ¿cuántas guerras ha perdido el Estado peruano contra otros países? Pero ¿cuántas guerras ha ganado contra los propios indígenas? Y comienza a hacer una enumeración de las matanzas indígenas desde la colonia hasta nuestros días, ¿no? Habría que agregar la de Bagua, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo después de leer esa novela, ¿no? Bueno, ya vino el COVID ahora, pero quiero ir a conocer Cerro de Pasco, quiero ir a Rancas, ¿no? Vamos a conocer, a leer un poco más sobre. Entonces, ven, ya me despertó, ¿no? No es que veo una película de Flash, ¿no? Y digo, yo quisiera hacer rapidito, ¿no? O sea, no, pues, ¿no? O sea, es que nos colonializan el ocio, ¿no? Vemos ocio como que no, digamos, relajar, no. Hay que consumir cosas que, y eso no solamente es en novelas, en poesía. Escorza también escribía poemas. Miren, este poema es muy bonito. Epístola a los poetas que vendrán. Matad la tristeza, poetas. Matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío, ¿no? ¿Cómo se convirtió en poeta? Cuando me dejó mi chica, profesor, y comencé a escribir, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, hay más cosas elevadas que eso. Y es verdad, pues, ¿no? Hay más cosas elevadas, digamos, que esas cuitas amorosas. Ese es un poeta social, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Profesor, a mí me gustan las canciones de amor. Escuchen Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Tiene una canción que se llama Preguntitas a Dios. Lo metieron a la cárcel 100 días por esa, digamos, canción. Y lo buscaba el presidente de Argentina para cortarle las manos, ¿no? Música de protesta, podríamos decir, ¿no, jóvenes? Entonces, sí, pues, jóvenes, ¿no? O sea, adiós Neruda, bienvenido Escorza, Javier Heró, Bertolt Brecht, ¿no? Poetas, digamos, sociales. Bueno, también hay películas, ¿no? Que forman conciencia social. No sé si han visto La hija de la laguna. Esta película es un documental peruano que trata justamente sobre la contaminación y un indígena, ¿no? Que, bueno, entonces ven cómo el sistema, jóvenes, soslaya las películas, ¿no? Han visto La Revolución y la Tierra, ¿no? Soslaya esas cosas y nos hace ver Avengers, no sé, y cosas, ¿no? Digamos, habría que también ver eso, ¿no? Entonces, el arte no solamente debe, sino que puede formar conciencia de clase, ¿no? Aunque muchos creen, jóvenes, que estas películas de ficción en realidad discuten temas no sociales. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, no sé si han visto la película Avatar, ¿no? Entonces muchos creen que, profesor, pero no existe el planeta Pandora. Pero muchos creen que en realidad esa película
es lo que viven las comunidades no contactadas. Alguna vez escuché una lectura así, me pareció interesante, en todo caso, a tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, ven, jóvenes, el arte debe ser eso, debe hacernos despertar. Ahora, les pregunto, los dejo con esa pregunta. ¿Cuántos programas de la televisión peruana tienen este fin? ¿O qué tipo de programas abundan? ¿No? Respóndanse ustedes, ¿no, jóvenes? Esa pregunta. Muy bien. Valoración estética y juicios estéticos. ¿No? Bueno, en el programa 7, en el canal 7 hay buenos programas, ¿no, jóvenes? Sucedió en el Perú, ¿no? Hay muy buenos programas, ¿no? En el canal 7, pero vean la sintonía, ¿no? De esos programas, ¿no, jóvenes? Entonces, ahora la televisión podría ser una herramienta para difundir cultura, pero, digamos, no lo hace, ¿no? No lo hace. Y eso que hay legislación, ¿ah? Eso que hay legislación para ello, pero, los jóvenes, ¿no? No hay que deprimirnos, sigamos, vayamos a valoración estética y juicios estéticos, ¿no, jóvenes? O sea, cuando tú vas a un museo y ves un cuadro, lo valoras. Pero cuando tú hablas, manifiestas un juicio. Este cuadro es bello, profesor, dice una persona, ¿no? Muy bien. Entonces, todas las obras de arte poseen contenido y las valoramos, ¿no? Entonces, los juicios estéticos. Ahora, la teoría de David Hume, o la propuesta de David Hume, es que son pocas las personas que pueden juzgar una obra de arte, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? A ver, ¿por qué son pocas las personas que pueden juzgar una obra de arte? Por ejemplo, jóvenes, ¿quién en realidad puede juzgar y darle el verdadero peso a las obras de Beethoven? ¿Un chico de 14 años o un profesor de música que ha estudiado música, ¿no? Porque hay, por ejemplo, en San Marcos no hay el conservatorio, ¿no? La universidad, ¿no? Está también la Universidad de San Agustín. Entonces, miren, esta persona, 50 años, ha escuchado mucha música clásica, entonces le puede dar el lugar a Beethoven. No un chico, pues, que para escuchando a Lady Gaga, ¿no? Entonces él dice, no, a mí no me gusta, profesor. Bueno, pero Hume diría, ya pues, él no es el indicado, ¿no? Tendríamos que buscar, o por ejemplo, profesor, ¿quién es quien le podría dar el valor a los clásicos? Su profesor de literatura. Su profesor de literatura ha leído a Coelho y ha leído a Víctor Hugo. Pero a mí me gusta más Coelho. Has leído a Víctor Hugo, has leído a Tolstoy, a Dante, a Homero, a Goethe, ¿no? Entonces es como que tiene una visión, o sea, es el más indicado por su formación, ¿no? Por su formación. Profesor, el Joker es la mejor película que he visto, ¿no? Bueno, pregúntale a un cinéfilo, ¿no? Un cinéfilo es quien estudia el cine, estudia, ha visto mucha. Creo que Bergman, este famoso cineasta, ¿no? Veía 4 películas por día. Imagínense, en un año, ¿cuántas películas? En 20 años, entonces él te puede decir, mira, tú ya, pero mira, te voy a explicar, y te comienza a hablar de la teoría del cine, esto, entonces uno queda, ¿no? Digamos, entonces, ¿es una buena película? Sí, ¿no? Pero no es la película, ¿no? Entonces, ahora, jóvenes, esto naturalmente, yo sé que ustedes en estos momentos están molestos conmigo. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad nos han enseñado que todos podemos hablar de todo, ¿no? Todos podemos hablar de todo, ¿no? O sea, de todo, de música, de... Vemos un tutorial de Kant y queremos refutar al profesor de filosofía. Profesor, el tutorial que vi, Kant en 5 minutos, dice, digamos, lo contrario a lo que usted está diciendo, ¿no? O vemos, digamos, a mí me parece muy develadora la palabra navegar. ¿Qué es navegar? Un barquito navega en la red. Lees 5 minutos de literatura, lees 5 minutos de filosofía, lees y a las finales no lees nada. El conocimiento no es navegar, el conocimiento es bucear. Bucear, meterte en Kant, en la crítica a la razón pura,
y comenzar a bucear. En cambio, nosotros estamos en la superficie. Y eso es algo que promueve el postmodernismo, bueno, la sociedad actual, según Marco Aurelio de Negri, el superficialismo. Sabemos de todo, pero en realidad no sabemos de nada, ¿no? Clic acá porque leo un post de algo, ya soy un entendido en eso. Y nos molestamos, ¿no? Con quien nos dice cosas, ¿no? Como dice Mao Zedong, tiene derecho a hablar quien ha leído, quien se ha informado. Se molestan las personas cuando le dices eso, ¿no? Pero ¿por qué? Creo que hace poco alguna chica TikTok, me parece, o sea, he visto un post de un amigo marxista, pero infiero que es así, que una chica ha hablado de Marx, ¿no? Primero lean a Marx, ¿no, jóvenes? Antes de cuestionar a Marx, ¿no? Ya. ¿Qué cuestionan de Marx? ¿Qué idea? ¿Qué libro? ¿No? Estamos en una sociedad, jóvenes, y las redes sociales contribuyen a eso, a que yo puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? O sea, de cualquier cosa. O sea, soy un sabelotodo. Ni Aristóteles, ¿no? Pero digamos, ahora tenemos Aristóteles, pero digamos, ¿no? A montones. Y no solamente eso, sino que queremos que respeten nuestra opinión. Profesor, respete mi opinión, ¿no? A mí me gusta más tal artista que Beethoven. Jóvenes, discúlpenme, jóvenes, tenía que decirlo para que vean que, digamos, no soy tan buena gente como creen. No, pero es cierto. O sea, es así, ¿no, jóvenes? Es así. Cultívense, ¿no? A Carlos no le he caído mal, ¿no? Pero a ver, voy a ver sus comentarios, ¿no? ¿Quién podría opinar de música? ¿Un jurado del conservatorio o los 10 jueces de Yo Soy? Mira, interesante tu comentario, ¿no? Olenka, ¿no? Entonces, lo de Katia Palma ya es mal actuado, dice, ¿no? Muy bien, ¿no? Dijo Karl y Marx. Lucía, ¿cómo puedo buscar ese video? Me llama la atención, sí, he escuchado eso también, que dijo que Karl es uno y Marx es otro. Pero es Karl Marx, ¿no, jóvenes? Sí, pues, sí, ¿no? Sí, entonces, o sea, les digo eso, jóvenes, para que tengan cuidado con lo que con sus fuentes, con lo que leen, ¿no? Y para que, digamos, ¿no? Tienen, ¿no? Muy bien, ¿no? Su usuario es Viva Choripán. O sea, ¿qué es eso? Ya, muy bien. ¿Usuario de qué? ¿No? Digamos, ya, ¿usuario de qué? De Twitter. No tengo TikTok, jóvenes, ni lo tendré. Así que, bueno, ya, me resignaré, jóvenes, me resignaré. Entonces, a ver, ¿no? Digamos, continuemos con Walter Benjamin, jóvenes, ¿no? A ver, ¿no? El juicio estético, jóvenes, para Walter Benjamin tiene que ver con el valor de uso y el valor de cambio. Esto también es interesante, lo he estado, digamos, viendo también, jóvenes, ¿no? Esto que señala Benjamin. Entonces, claro, el valor de cambio es el provecho. Eso yo digo, ¿no? Voy a ser un artista porque voy a vender mis cuadros, ¿no? O sea, es el artista que está pensando en dinero, ¿no? Pero también es, por ejemplo, jóvenes, quien lo compra. Por ejemplo, el artista que está pensando en dinero, ¿no? Ustedes saben que hay artistas, porque ahora las artistas han puesto una marca, que otros trabajan para él, y él va viendo esto, lo arma y pone su firma. Y porque va la firma, wow, ¿no? Cuesta bastante. O lo que hizo, por ejemplo, el que hizo la Torre Eiffel. El Mali, ¿han ido al Mali, jóvenes? El Mali es, digamos, eso lo hizo quien hizo la Torre Eiffel. Lo que pasa es que, ¿qué hizo él? Genial idea, ¿no? Él hacía las maquetas, las planchas, ¿no? Y lo enviaba. Y acá lo ensamblaban, ¿no? Lo ensamblaban. O sea, esa pared fue hecha en Francia, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, hay ciudades, entonces, ven, es la marca, ¿no? No pudieron haber hecho otro, pero la idea fue, ¿no? Entonces, 1 y 2, ¿no? Digamos, el que compre el objeto de arte, yo puedo ufanarme y decir, ¿no? O sea, a ver, cuando ustedes van a una casa, jóvenes, y en el hall ven cuadros, uno dice, ¿no? Bueno, esta persona debe ser culta, ¿no? Porque mira, o sea, tiene cuadros, tiene esto, lo otro. Entonces, ven, hay una suerte de estatus con el arte, ¿no? Entonces, valor de uso y valor de cambio, ¿no? Valor de cambio. Justo en el salón anterior, una alumna
me dijo un comentario, lo estaba buscando, de una gay que vendió agua de su bañera. Dijo, profesor, ¿eso es arte o no? Yo ni enterado, pero he buscado a la gamer, ¿no? Uno pone en la red gamer que vendió y se agotó en 48 horas, ¿no? Entonces, a eso hemos llegado, joven, ¿no? A eso hemos llegado. Por eso siempre digo yo, ¿no? De tantas épocas que en la cual pude nacer, nací en esta, porque el destino es así, ¿no? Muy bien, joven, ¿no? Sí, yo, pero interesante, ¿no? Interesante, digamos, ver eso, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Entonces, los influencers, por ejemplo, eso también sería, ¿no? Todo un tema, ¿no, jóvenes? Bueno, acá están las artes. A ver, ¿cuál es la más consumida de todas estas? El cine, ¿no? El cine, la música, la literatura, creo, ¿no? Ya menos es pintura, escultura, arquitectura, ¿no? Y eso que es interesante, jóvenes, porque la arquitectura, no sé si han visto que en la Plaza de Armas hay buses, te cobran 20 soles y te llevan hasta, digamos, Barranco, ¿no? Entonces uno comienza, ¿no? Y te explica, ¿no? Mira, esta casa fue hecha así, la Basílica de San Pedro, la Catedral iba a estar. Entonces uno dice, caramba, yo caminé varias veces por el centro, pero nunca sabía eso. Y te comienzan a explicar. Entonces, pueden hacer esos tours, jóvenes, ¿eh? Además que están baratos. Claro, que pase la pandemia, ¿no? Para que hagan eso, ¿no? Muy bien. ¿Por qué Condorito no es literatura? Me pregunta Dafne. A ver, es una buena pregunta, es una buena, digamos, pregunta. Volviendo al tema anterior, creo que el más entendido es su profesor de literatura, ¿no? Creo que él podría darle una respuesta más sostenida que la mía, ¿no? Que la mía, ¿no? Muy bien, reconozco mi ignorancia. Y para terminar, jóvenes, esta clase, ¿no, jóvenes? Veamos cómo el arte, ¿no? Digamos, o sea, cada tiempo y cada sociedad determina su forma de hacer arte. En el mundo antiguo estaba el hombre al centro, ¿no? Al hombre. Entonces, y pintaban, por ejemplo, cuerpos desnudos, ¿no? Han visto que al frente del Mali hay un parque. En ese parque hay un muy buen museo, el Museo de Arte Italiano, ¿no? Una vez estaba ahí y había un desnudo, ¿no? Y una señora estaba pasando detrás mío y dijo, ¿por qué ponen eso? Y se tapó los ojos, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Digamos, para una persona cristiana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una vez también recuerdo que estaba en el Centro Cultural de España y proyectaron una película, cine erótico. Y era cineforo, o sea, terminaba la película y cada uno comentaba, ¿no? Y una señora ya anciana se paró y dijo, yo pensaba que acá difundían cultura, y ahora veo que difunden pornografía. Y un abuelito de la primera fila también le dijo, señor, usted nunca ha tenido... Y hubo un debate así sobre si eso era arte o no. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, claro, esa es nuestra conciencia cristiana, ¿no? Profesor, ¿por qué? Digamos, o cuando llegas a una casa y ves un cuadro, un desnudo, este será un pervertido, decimos, ¿no? El cristianismo nos ha enseñado, jóvenes, a despreciar la sexualidad, ¿no? Entonces, imagínense, ¿ustedes creen que los cristianos en la Edad Media pintaban desnudos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? El tema era otro, era Dios, y los hombres eran, en tanto, digamos, tenían que, ¿no, jóvenes? Entonces, es otra forma de entender el arte. Y bueno, después de esto hemos llegado a esto, ¿no, jóvenes? Recuerdo que la última vez que fui al Centro Cultural del Británico, está en Miraflores, el primer premios de escultura, el primer premio, un fierro doblado. Y yo lo molestaba a mi papá, ¿no? Le decía, papá, ¿eso es arte? Y él lo miraba, ¿no? Y dice, ¿pero qué ha querido decir el artista, no? Y estaba ahí como 5 minutos, ¿no? Bueno, yo no me hago ya dramas con eso y bueno, ¿no? Ya uno podría, ¿no? Miren, jóvenes, les pongo un ejemplo nada más. Piero Manzoni tuvo la idea de defecar y poner en latas sus heces, ¿no? Y se llama heces de artista. Miren cuánto vendieron, ¿no? Bueno, se suicidó él además, ¿no? Esto ya, sus
sus herederos, ¿no? Miren cuánto pagaron por eso, jóvenes, ¿no? Pero de nuevo, es Piero Manzoni. Ahora no vayan, profesor, yo tengo la misma idea, voy a comenzar. Cuidado, o sea, digamos. Sí, jóvenes, yo soy muy conservador, creo, en estas cosas, muy tradicional, ¿no? Tengo una duda, creo que no he estudiado mucho este tema, ¿no? Quiero hacer una maestría, en realidad, en Historia del Arte, porque me llama la atención esto, ¿no? Me llama la atención, en realidad, esto, ¿no? Jóvenes, sí, pues, jóvenes, ¿no? Sí, pues, ¿no? Entonces, miren cuánto, ¿no? Cuánto dinero, además, ¿no? ¿Recuerdan la banana que pusieron en Berlín, ¿no? ¿Hasta cuánto costó esa banana, ¿no? $250,000 euros. Y luego viene el artista y se la come, ¿no? Qué profundo, profesor. Bueno, ¿no? Entonces, digamos, jóvenes, ¿no? Comenzamos bien. Bueno, al menos el arte de la Edad Media también es interesante en muchos temas, ¿no? El moderno y bueno, ahora acá ya, digamos, los dejo que ustedes analicen eso con su juicio propio. Jóvenes, nos hemos pasado, disculpen, son